Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta décimo ya Congreso, Water Congress, de este año 2022. Ha sido nuevamente un gusto estar acá para discutir temas de gran importancia, sobre todo para nosotros los habitantes de Chile y en particular de la región metropolitana. En esta presentación quería, digamos, poner y poner sobre la mesa y conversar sobre los desafíos del cambio climático y cómo la economía circular nos puede ayudar en resolver los problemas y poder adaptarnos y enfrentar estos desafíos, eh, sobre todo para nosotros como empresa en Aguas Andinas. Y vamos a comenzar primero hablando sobre el contexto. Primero un contexto de qué es Aguas Andinas para quienes no conocen la empresa. Aguas Andinas es la principal empresa sanitaria de Chile. Provee servicios a más de 2 millones de clientes, aproximadamente 8 millones de usuarios. Captamos desde nuestras distintas fuentes, tanto subterráneas como superficiales, más de 800 millones de metros cúbicos captados, también utilizando más de 285 pozos que nos permiten extraer también agua desde los acuíferos. Estos son tratados en nuestras plantas de producción de agua que anualmente producen 781 millones de metros cúbicos de agua potable. Estos son valores del 2020. Agua que es 100% para el consumo humano y que se distribuyen a través de 303 tanques de regulación y 13.000 kilómetros de red de agua potable. Esta es una red importante, es como tener una conexión directa entre Santiago y Madrid, por ejemplo. Una tubería, eso es el equivalente a 13.000 kilómetros de red. Esta agua, como dije, sirve para abastecer estos 2.207.000 clientes y además luego los residuos que se generan por el uso de esta agua son recolectados por 10.907 kilómetros de red de agua servida que se trata y se recolecta en 14 plantas de depuración en nuestras biofactorías que retornan al medio ambiente alrededor de 509 millones de metros cúbicos de aguas depuradas. Estas plantas además tienen un gran concepto de economía circular que vamos a ver un poco más en detalle adelante y que además nos permiten producir biosólidos que son reutilizados en la agricultura, producir energía y obviamente también producir esta agua que es retornada al medio ambiente para su uso. Ahora, respecto al contexto climático, todos ya somos conscientes en la región metropolitana que estamos en una zona con una gran densidad poblacional, con una zona que sigue en permanente crecimiento. Nuestra demanda de abastecimiento proviene principalmente de fuentes subterráneas. Más del 80% de la demanda del agua en Santiago proviene de la primera sección del río Maipo y es una fuente superficial que ha sufrido una disminución importante de su caudal durante la media sequía. Esta sequía que llevamos ya más de 13 años en la región metropolitana y que va afectando tanto los caudales superficiales como también los caudales subterráneos. Esta sequía nos ha hecho mucho más notoria la demanda que tenemos sobre el río Maipo para satisfacer las necesidades de consumo humano. Entre los años 19 y 21, en promedio, destinamos más del 40% del caudal del río Maipo para su uso para abastecimiento humano. El promedio entre el 2010 y el 2021 fue de 38%. Estos son valores importantes. En algunos meses el caudal total del río puede llegar hasta un 80% que es destinado para consumo humano, sobre todo en los meses de invierno, que son los meses de menor caudal. Esto además, obviamente, es con la colaboración de otros actores de la cuenca, otros usuarios que también aportan un caudal importante para el abastecimiento humano a través de convenios y colaboraciones que tenemos con ellos, principalmente la primera sección del río Maipo. Como comentábamos, el río Maipo es la principal fuente de abastecimiento para la región metropolitana. Tenemos también el río Mapocho, que tiene una menor proporción, alrededor del 6% del abastecimiento proviene del río Mapocho, destinado principalmente al sector
oriente de la región metropolitana. En promedio, normalmente habíamos usado alrededor del 11% entre la década del 2010 y 2021 de agua subterránea, de extracción de pozos. Esto durante los últimos años se ha ido incrementando y hemos estado llegando ahora a niveles del 21%, siendo el otro 79% de abastecimiento en el último año desde fuentes superficiales, donde, como comenté, hemos tenido una importante colaboración de otros usuarios que han permitido traspasar agua, principalmente que era destinada principalmente con fines agrícolas para el abastecimiento humano. Estos acuerdos presentaron el 2021 alrededor del 31% de todo el agua que se consume provienen desde otros usuarios, han llegado al 41% el año 2020. Aquí hay un esfuerzo importante también de la empresa por incrementar su producción de agua subterránea. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos a nivel de cambio climático? Comentábamos cuál era el escenario actual y cuáles son los desafíos futuros. Y acá, obviamente, tenemos primero una historia donde durante el periodo de mega sequía, a partir del año 2010, hemos visto una situación bastante anómala. Tradicionalmente, hemos tenido años tan secos como los años que hemos vivido ahora últimos, los últimos 10 años, pero lo que nunca habíamos visto eran una seguidilla, una continuidad de años extremadamente secos. Esto es claramente una anomalía respecto a los registros históricos que hemos tenido y que obviamente nos presenta un desafío importante a futuro, cómo poder gestionar esta continuidad de años secos, sobre todo pensando que tenemos un embalse que estaba diseñado para poder transitar en estos periodos de abundancia y escasez, en que tanto los embalses como el yeso, como los acuíferos, de alguna manera recuperan sus capacidades durante estos periodos de abundancia, de años húmedos, para ser utilizados durante años secos. Pero cuando uno tiene solo años secos, esas reservas se van agotando de manera sostenida. Esto como referencia también arriba, el año 2021 en Chile, sin contar el río atmosférico que tuvimos durante febrero, tuvimos una precipitación menor que la que podemos ver en países desérticos. Obviamente aquí también hay un desafío importante de cómo podemos adaptarnos como ciudad a vivir en un escenario hidrológico que claramente es diferente al que creemos tener. Aquí a nivel también de precipitaciones promedio históricas, también hemos visto que distintos promedios muestran un decrecimiento de estas precipitaciones. Y ya a nivel de caudales también vemos que los últimos años han sido valores muy inferiores al promedio, alrededor del 51% de reducción de los caudales respecto a los promedios históricos para el 2021, o un 68% en el caso del río Mapocho, también respecto a un promedio histórico. Los últimos años, además, el año 21-22, observamos también algunos registros que fueron bastante extremos, con mínimos históricos durante algunos meses, sobre todo en febrero y marzo, en el río Mapocho. Esto obviamente nos produce un desafío actual, y si miramos también las proyecciones climáticas a futuro, recuerdo a todas las proyecciones, digamos, de cambio climático, de disponibilidad, es que este escenario no va a mejorar. La disponibilidad a nivel futuro, tanto a distintos cortes de tiempo, vemos una reducción de los caudales de las crecidas de hielo durante los meses de verano. Vemos también un adelantamiento de los caudales máximos, normalmente se producían en diciembre, enero, con estos escenarios de sequía, tanto los menos pesimistas como los más pesimistas muestran un adelantamiento de estos picos, que también nos producen un desafío importante, porque hasta ahora tenemos la fortuna de que los caudales máximos se producen con los meses de demanda máximo. Al tener estos desfases y este adelantamiento también es un tema que hay que ir gestionando.
La disponibilidad de agua, como comentamos, al año 2060, vemos que se podría reducir, sobre todo en los meses de verano, entre un 40 y un 50%, tanto en los ríos Maipo como Mapocho. Ahora, si a eso planteamos también cuáles son los desafíos futuros en cuanto a crecimiento de demanda, lo que nosotros proyectamos es que la región metropolitana va a continuar un aumento sostenido de la población, sobre todo en el Gran Santiago. Si bien a nivel individual los consumos por cliente, por habitante se van reduciendo, hay una mayor conciencia del consumo de agua, eso se nota si uno ve los consumos, como repito y repito, individualmente. A nivel de la población total y del consumo total, este debería seguir creciendo. Ya no alcanza a compensar todavía la reducción de consumo individual con el crecimiento de la población. Entonces, como vemos, por un lado tenemos menor oferta proyectada a futuro y por otro lado tenemos un crecimiento de la demanda, lo que claramente hace que el escenario actual, en estos escenarios de balances, oferta-demanda ajustado, se vuelva mucho más ajustado y sea un desafío a futuro también cómo lo vamos a ir enfrentando. Ahora, parte importante también de los volúmenes, sobre todo al final del verano, provienen de los glaciares. Acá, obviamente, el escenario futuro también es bastante pesimista. Hemos estado viviendo ya un periodo importante de reducción de la masa glaciar en la cuenca del río Maipo. Aquí tenemos una foto del glacial Olivares Alfa tomada en el año 53 y acá tenemos el mismo sector tomado el año 2019, donde se aprecia una reducción importante de toda la masa glacial en este sector. Teníamos la fortuna de que teníamos estas reservas tanto de glaciares como de nieve en la cordillera que de alguna manera nos permitían regular y almacenar la precipitación líquida y sólida, sobre todo a nivel de nieve, que se producían durante el invierno y que se iba liberando en forma de derretimiento durante el periodo de verano. Ahora, con las proyecciones de cambio climático, con el incremento de temperatura y con la reducción de las precipitaciones, esto implica que va a precipitar de manera líquida a mayor altura, entonces se genera menos nieve y se acumula menos recursos para poder ser utilizados durante el verano. Al igual que los ciclos también de los glaciares que uno apunta a que van a seguir reduciéndose en cuanto a su volumen y su aporte también a la escorrentía del río Maipo y del río Mapocho, con reducción importante hacia fines de siglo. Otro aspecto importante del cambio climático que hemos evidenciado y que tal vez fue uno de los primeros que empezamos a notar nosotros allá por el año 2010, en la década alrededor del año 2010, fueron los eventos extremos. Allá el año 2008 fue uno de los primeros cortes masivos por turbidez extrema en el río Maipo. Estos fenómenos eran muy esporádicos, no ocurría mucho, que hay una estimación de cuántos de estos tipos de eventos se tuvieron en el periodo 92-2001, alrededor de 4, y esto ha ido exponencialmente subiendo hasta que en el periodo 2012-2021 hemos tenido 51 eventos de turbidez. Esto ha obligado a la empresa a ir tomando medidas. La última gran medida fue un estanque, los estanques Pirque de regulación que nos han permitido llevar una autonomía de 37 horas, los cuales han ido reforzando ahora con los nuevos pozos que hemos construido recientemente, inaugurado en Cerro Negro, y que nos permiten pasar un evento de turbidez extrema de hasta 37 horas. Esto tal vez fue de las primeras soluciones y de las primeras medidas que se tuvieron que adoptar para poder dotar de mayor resiliencia a la ciudad y garantizar el suministro de agua potable durante este tipo de eventos extremos que como vemos acá se han ido incrementando y que están asociados a estos efectos de cambio climático, que se suman obviamente al efecto de la sequía. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos preparamos y cuál es la estrategia de la empresa para poder prepararnos para el futuro, tanto en medidas de mitigación como también en medidas de adaptación?
Y aquí hay una cartera bastante importante de distintos proyectos. Acá sabemos que tenemos que ir con distintos tipos de proyectos, estamos avanzando en distintas líneas. Acá no hay una sola solución, una sola bala de plata que nos ayuda a esto. Tenemos que ir en distintos frentes y en muchos de ellos son soluciones a largo plazo, pero que tenemos que estar pensándolas ahora, porque en el minuto en que las necesitemos, puede ser que sea muy tarde y además tenemos un componente fuerte de incertidumbre. Normalmente nuestras planificaciones se hacían mirando el espejo retrovisor, las tendencias, y lo que hemos visto actualmente es que mirar las tendencias no nos está sirviendo mucho, porque los cambios se pueden estar produciendo de manera mucho más acelerada de lo que pensamos. Acá hay una primera estimación de inversiones por alrededor de 330 millones de dólares asociada a cambio climático. El objetivo es poder incrementar nuestra oferta en 315 hectómetros cúbicos al año 2023. Tenemos una cartera que implica incrementar nuestra oferta de agua subterránea. Tenemos recién inaugurado los pozos Cerro Negro Lomena, son 1.500 litros por segundo que están ubicados al sur de la región metropolitana y que abastecen las comunas de La Pintana y San Bernardo. Esto nos permite independizar esos sectores de agua superficial y hacerlos mucho más resilientes ante estos eventos de turbidez, por ejemplo. Tenemos otros proyectos también de incremento de agua subterránea en otros sectores, al igual que un completo plan de optimizar nuestras actuales capacidades de extracción subterránea, optimizando pozos y también resectorizando nuestra red para dejar algunos sectores actualmente que tienen abastecimiento mixto, superficial, subterráneo, con solo abastecimiento subterráneo. También estamos incorporando planes de eficiencia, tanto en nuestras plantas de producción, donde ya se han reducido bastante las pérdidas que se tienen en los distintos procesos de producción de agua, como también en nuestra red, que tal vez no se note mucho. Acá se ha logrado mantener el nivel de pérdida durante los últimos años, lo cual es un gran logro. Comentaba antes, la longitud de red que tenemos son 13.000 kilómetros de red, entonces encontrar fugas en una red de ese tipo no es sencillo. Se ha hecho un extenso plan para poder modificar y estructurar la red de tal manera que nos facilite la búsqueda de fuga. Ese plan ya se está finalizando y lo que uno debería ver en los próximos años sería ya empezar a ver una reducción en los porcentajes de pérdida que tenemos. Pero insisto, el hecho de mantener un nivel de pérdida acotado y no incrementarlo requiere ya un esfuerzo importante. Tenemos también planes para dotar de mayor resiliencia y prepararnos a escenarios mucho más extremos, por ejemplo, de que el Mapocho quede sin caudal y poder llevar agua desde el río Maipo a todos los sectores, sobre todo el sector oriente de Santiago, que dependen del río Mapocho. Y por último, tenemos también un gran proyecto que es el que vamos a detallar un poco más adelante, que es el reuso de agua depurada desde nuestras biofactorías. Tenemos también proyectos que están en marcha de soluciones basadas en la naturaleza que nos permitan preservar ciertos sectores y quebradas que alimentan algunas de nuestras plantas, sobre todo algunas que están en localidades más pequeñas. Y obviamente también estamos en este minuto en estudio de otras alternativas. No nos podemos también olvidar de la desalación a medio y largo plazo. Es posible que sea una de las soluciones importantes para la región metropolitana si es que se mantienen las tendencias o se extreman las tendencias actuales, ya que es la única manera de traer recursos nuevos a la cuenca. Y también todo este plan de pozo también debe ir acompañado de una gestión sustentable también de los volúmenes almacenados en los acuíferos, y también estamos estudiando y partiendo algunos pilotos sobre infiltración de acuíferos. Ahora, si ya nos vamos enfocando al reuso, el reuso es posible actualmente porque hace un tiempo atrás la empresa hizo unas inversiones importantes y logró generar un cambio de concepto respecto a lo que era una planta de tratamiento de aguas servidas, convirtiéndolas en nuestras biofactorías. Una biofactoría que permite generar 100% de aguas descontaminadas para el Gran Santiago y que además aplica conceptos de economía circular en su concepto y en su diseño. Acá estas biofactorías permiten
reducir las emisiones. El biogás que se genera en los procesos puede ser utilizado para generar energía eléctrica, que puede ser destinada tanto para la red externa como para el autoconsumo. Obviamente genera un agua limpia que puede ser destinada y puede ser luego reutilizada. Se están generando biosólidos que en este minuto pueden ser utilizados en agricultura, y que se están, digamos, distribuyendo en distintos campos a lo largo del país en este momento. Se están produciendo además, se está produciendo biogás que puede ser destinado como para generación eléctrica, como también puede ser destinado para consumo doméstico. ¿Ya? Entonces, esta biofactoría nos permite también pensar en un reuso del agua de una manera mucho más gestionada. Y es ahí donde nace este proyecto de biofactoría, que actualmente tenemos 14 plantas de depuración y se están produciendo y depurando 509 millones de metros cúbicos de agua depurada, que nos entrega una oportunidad para poder reutilizar esta agua en otros fines. Pensamos a corto plazo fines agrícolas, pero uno podría pensar a medio y largo plazo en otro tipo de fines industriales, de riego de jardines, o incluso en un futuro también, ¿por qué no?, pensar también en un uso y una repotabilización directa actualmente, como se hace en muchos países y para lo cual existe también tecnología para hacerlo. Ahora, a nivel de reuso de agua depurada, nosotros creemos que es una reserva estratégica para la ciudad. La cuenca y el nuevo Código de Aguas también así lo indica. La prioridad del recurso humano, la prioridad del recurso hídrico es para consumo humano. Es una solución además que por los volúmenes que tenemos en la biofactoría nos permite hacer economías de escala, nos permite mucho más eficiente en ese sentido que, por ejemplo, el reuso de agua grises, que es bien acotado, digamos, y requiere unos cambios estructurales muy individuales a nivel de casa a casa. Este tipo de reuso a nivel de biofactoría nos permite poder, sin inversiones adicionales para los clientes, nos permite reutilizar esta agua para fines, por ejemplo, agrícolas. La biofactoría ya está la infraestructura esencial disponible para poder utilizarla. Nos permite hacer una gestión responsable también. Acá es clave la colaboración entre los distintos actores de la cuenca para poder aumentar la eficiencia del recurso hídrico. En ese sentido, es una opción estratégica en la cuenca, nos permite también hacer un equilibrio en la disponibilidad hidrológica que tenemos a nivel de la cuenca del río Maipo. Como comentamos inicialmente, gran parte, sobre todo en estos años secos, una parte importante de los recursos para abastecer a la ciudad provienen de la primera sección del río Maipo. Esos recursos se distribuyen en la ciudad y luego son tratados en la biofactoría y terminan en el río Mapocho. Entonces, en muchas zonas del río Mapocho, este escenario de sequía es mucho menos intenso de lo que del escenario hidrológico real que se está viviendo en la cuenca. Entonces, este tipo de proyectos también y estas conexiones que uno puede hacer y traspasos de agua desde la biofactoría por ejemplo, la primera sección del río Maipo nos permite hacer un equilibrio también del agua y devolverle en parte el agua que nos facilita la primera sección del río Maipo a la ciudad de Santiago. Ahora bien, el proyecto en particular que estamos desarrollando ahora es el que está aquí. Es un proyecto que está asociado a la biofactoría Mapocho Trébal. Es una conducción de 35 kilómetros aproximadamente, donde entregamos agua en el río Maipo. Y esa agua, el agua que nos permite entregar en el río Maipo es destinada a uso agrícola, y el equivalente de esa agua se nos traspasa aguas arriba de este punto para la producción de agua potable en la planta de Las Vizcachas. El proyecto en este minuto estamos pensando en 3 metros cúbicos por segundo. Requiere una elevación aproximadamente de este punto a este punto de 200 metros con un sistema de elevación escalonada. Y es un proyecto ahora que está en marcha.
Hemos hecho estudios de prefactibilidad, donde hemos definido el diseño, hemos hecho evaluaciones técnico-económicas de distintas alternativas para ver cuál es el trazado óptimo. También hemos hecho estudios estratégicos de evaluación ambiental para ver cómo abordar este tema. Es muy importante que esto sea, sea un proyecto que aborde de buena manera los estudios ambientales que se requieren para implementarlo. Actualmente estamos en el estudio de impacto ambiental propiamente tal, iniciando también los procesos de participación ciudadana anticipada, estamos trabajando en los anteproyectos de ingeniería y estamos también en conjunto con los distintos actores de las secciones del río Maipo y del río Mapocho involucradas, trabajando también en regímenes operacionales que nos permiten viabilizar el uso de esta conducción. Estimamos un inicio de operación del año 2026 y con un costo aproximado de 130 mil millones de pesos, que es la inversión que estimamos para esta gran obra. ¿Cuáles son los desafíos de este proyecto? Obviamente el estudio de impacto ambiental. Este proyecto va a ser el primero en su tipo en realizar una tramitación obviamente ambiental, el primer proyecto de reuso de esta envergadura en Chile. Entonces tenemos que desarrollar todo un contexto de colaboración y cooperación con los usuarios agua de baja de la biofactoría Mapocho Treval, también con los usuarios del río Maipo para otorgar esta visión más estratégica y una visión mucho más integrada de Cuenca, que es la que creemos es la que nos va a permitir gestionar estos escenarios de sequía extremos que podemos vislumbrar en el futuro. Considerando, digamos, el escenario actual de escasez, creemos también que necesitamos hacer este tipo de tramitaciones de la mejor manera, pero además de una manera acelerada. Como mencioné, los cambios que estamos viendo ahora, hidrológicos, hidrometeorológicos, pueden ser mucho más rápidos de lo que nosotros creemos. Por eso también tenemos que estar mucho más preparados y actuar de manera diligente para poder tener la infraestructura lo antes posible. Por otro lado, también otro de los desafíos importantes es la aprobación por parte del regulador. Esto creemos que debe ser una obra que debe estar incluida en la empresa modelo, en la cual se generan también tarifas asociadas y porque sobre todo nos permite incrementar de manera importante el estándar de seguridad de abastecimiento que tenemos actualmente para la región metropolitana. Finalmente, para terminar, y algunas conclusiones para ir cerrando, el cambio climático está actualmente afectando la disponibilidad de recursos hídricos en la zona central de Chile. Nos proyectamos que la producción va a continuar incrementándose en los próximos decenios. ¿Qué tan acelerado puede ir? No lo sabemos todavía, por eso es importante que nos vayamos preparando y no dejarnos ninguna carta oculta bajo la mesa. Acá hay que ir con muchas acciones en paralelo de tal manera estar bien preparados para el futuro, no solo pensar en el corto plazo, también hay que pensar en el medio y en el largo plazo. Hay muchos proyectos que necesitamos iniciar ahora para que estén disponibles en el medio y en el largo plazo. Por ejemplo, la desaladora, hay que elegir bien, por ejemplo, uno de los aspectos que hay que resolver pronto en caso de requerir una desaladora de donde se instala. Entonces son decisiones que tenemos que tomar ahora para poder luego tener la infraestructura cuando la requiramos en el medio, cuando se requiera en el medio y en el largo plazo. Por otro lado, la gestión del recurso hídrico en este actual escenario de cambio climático es cada vez más complejo. Necesitamos una visión cada vez más integral y colaborativa. Aquí tenemos que sentarnos todos los actores a conversar, a ver cómo queremos gestionar estos recursos. Hay distintas mesas de trabajo en las cuales estamos participando para lograr ese objetivo. Y creo que va a ser muy importante definir estos planes de acción a nivel de cuenca que nos permitan ir preparándonos de una manera mucho más sustentable a futuro. Estos desafíos futuros por parte nuestro por parte de Aguas Andinas, estamos desarrollando una cartera variada de proyectos e iniciativas que apuntan a adaptar nuestra infraestructura, a preparar nuestra infraestructura con una mirada a corto, medio y largo plazo, proyectando escenarios más complejos de escasez y que proyectando además obras e infraestructura que nos permitan incrementar nuestra garantía de abastecimiento.
En particular, el proyecto de retorno sustentable de aguas depuradas en la cuenca Maipo-Mapocho, este proyecto de reutilización de parte del agua de la biofactoría Trébol-Mapocho, consideramos que es un proyecto de interés público que nos permite garantizar el consumo de agua para la ciudad de Santiago en los próximos decenios, balanceando además la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Mapocho. Es un proyecto, como comentamos, estratégico y en el cual estamos avanzando en estas etapas de estudio ambiental y anteproyecto de ingeniería para poder tenerlo disponible pronto como una garantía de seguridad adicional a la región metropolitana actualmente. Bien, con esto quería cerrar. Agradezco nuevamente la invitación. Espero haber abordado y haber ofrecido una visión mucho más completa de cuáles son los desafíos que tenemos en aguas andinas actuales y futuros y cómo nos estamos preparando para hacer frente a ellos con nuestras distintas carteras de proyectos. Muchas gracias.